El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de La Neta de la Ciencia. Y bueno, pues ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit, en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y ya lo sabes, saludamos a los que nos escuchan en el 88.5 de FM, 1190 de AM. Y un fuerte abrazo allá a todos los amigos del Altiplano Potosino en Matehuala a través del 91.9 en Radio Universidad. Ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia en Spotify. Y bueno, pues vámonos con los titulares. Titulares. Mujeres indígenas potosinas destacan en evento internacional. Investigación del espacio-tiempo como legado para la posteridad. San Luis Potosí participará en la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación. Concreto translúcido, invento 100% mexicano. México pide considerar al amaranto como un alimento altamente nutritivo. Investigadora mexicana Gabriela Olmedo recibe reconocimiento de Cátedra ICA en Biotecnología e Innovación. Alertan de los riesgos de los videojuegos en niños con predisposición de arritmias. Fallas en medicación complican terapia al 50% de los pacientes, según experto. Tumores forman estructuras temporales para evitar inmunoterapia. Casi el 70% de la fauna salvaje desapareció desde 1970. Marte primitivo podría haber estado lleno de vida hasta que cambio climático causó su desaparición. El lanzamiento de la misión Artemis 1 de la NASA tiene nueva fecha. Docenas de genes de plantas transferidos a un insecto. 5,000 millones de smartphones serán basura para finales de año. El multimillonario negocio de los delitos medioambientales. Las secuelas eternas de las pruebas nucleares en el medio ambiente. Demostrada la generación de electricidad a partir de agua salada. Microsoft Office será reemplazado por Microsoft 365. ¿Por qué está aumentando la miopía en los niños? Noticias locales. Mujeres indígenas potosinas destacan en evento internacional. Por Anuyes. Nancy, Edna, Eira, Idalia, Lady, Tere y Xochitl son claro ejemplo de determinación y compromiso por la educación y el acceso a oportunidades para atender problemáticas específicas de las comunidades Ténic y Náhuatl de donde son originarias. Además de haber cursado estudios de licenciatura y en muchos casos una maestría, ellas han desarrollado y presentado en un foro internacional proyectos en materia de derechos lingüísticos, vivienda digna y salud. Los proyectos presentados son resultado de la participación de las estudiantes en el verano internacional que coordinaron el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Grupo de Latinoamérica y el Caribe de la Red de Diseño de Mecanismos para el Bien Social, MD4SG por sus siglas en inglés, en el cual desde julio han recibido tutoría virtual por parte de investigadores de instituciones como Oxford, Harvard, Stanford, el MIT, Maquere, entre otras, sobre un proyecto de investigación con impacto social en pueblos originarios en el estado de San Luis Potosí. La participación de estas jóvenes en la conferencia EAMO ha permitido visibilizar a nivel internacional algunas de las necesidades más importantes de la región huasteca y sin duda será ejemplo para las próximas generaciones. Su participación ha sido posible gracias a la suma de esfuerzos por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, la red MD4SG, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Pues bueno, muchas felicidades también a estas mujeres destacadas que han participado en esta conferencia internacional y pues bueno, sin duda uno de sus muchos logros que están por venir. En nuestra siguiente neta local, Luis Manuel León Anaya, estudiante del doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el doctor Juan Carlos Cuevas Tello, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería,
colaboran en uno de los proyectos más importantes de la astronomía a nivel mundial, conocido como Investigación del Espacio-Tiempo como legado para la posteridad, del Observatorio Rubin, ubicado en Cerro Pachón, en Chile. El observatorio contiene la cámara digital más grande construida al momento en el campo de la astronomía. Es del tamaño de un carro pequeño que pesa alrededor de 3 toneladas con una resolución de 3200 megapíxeles. Generará alrededor de 500 petabytes de imágenes para enfrentar preguntas importantes sobre la estructura y evolución del universo. La colaboración se da a través de la DESC, que es una colaboración científica internacional apoyada por el Laboratorio Nacional SLAC del Departamento de Energía de Estados Unidos, que se ubica en la Universidad de Stanford. En México, el proyecto referido lo lideran la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato. Luis Manuel León Anaya, estudiante del doctorado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el doctor Juan Carlos Cuevas Tello, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, colaboran en uno de los proyectos más importantes de la astronomía a nivel mundial, conocido como Investigación del Espacio-Tiempo como legado para la posteridad, LSST, Legacy Survey of Space and Time, del Observatorio Rubin, ubicado en Cerro Pachón, Chile. El observatorio contiene la cámara digital más grande construida al momento en el campo de la astronomía. Es del tamaño de un carro pequeño que pesa alrededor de 3 toneladas con una resolución de 3200 megapíxeles, que generará alrededor de 500 petabytes de imágenes para enfrentar preguntas importantes sobre la estructura y evolución del universo. La colaboración se da a través de DESC, Dark Energy Science Collaboration, que es una colaboración científica internacional apoyada por el Laboratorio Nacional SLAC del Departamento de Energía de Estados Unidos, que se ubica en la Universidad de Stanford. En México, el proyecto LSST-MX lo lideran la UNAM y la Universidad de Guanajuato. San Luis Potosí participará en la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación. Como parte de las acciones de divulgación científica que promueve el gobierno del estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí participará en la segunda Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación que organiza la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECIT, presidida por San Luis Potosí a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y otras instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, del Consejo Británico y de Movimiento STEM, entre otros, con la finalidad de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. Este año, la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo el lema Año de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, se realizará del 7 al 11 de noviembre en Guerrero, en coordinación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, el COCITEI. Para lo cual, los organismos de ciencia y tecnología del país ofrecerán actividades presenciales y en línea para la sociedad en general en temas como inteligencia artificial y ética, blockchain en la vida diaria, aprovechamiento del calor solar, reciclado de papel, patentes, fomento de vocaciones científicas y divulgación para niños, incidencia del conocimiento, los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. San Luis Potosí presentará a la población del país Experi, del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, y 3 conferencias impartidas por el Colegio de San Luis, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT y presidenta de la Red NACECIT, informó que las actividades en línea se podrán ver a través de redes sociales en el Facebook de la Red NACECIT, por lo que se invita a toda la población infantil y juvenil a participar en esta gran semana que se celebrará en todo el país. Noticias nacionales. Y pues bueno, nuestras netas nacionales desde arc.com.mx tenemos una nueva neta sobre que los ingenieros civiles mexicanos Joel Sosa Gutiérrez, de 26 años, y Sergio Mar Galván Cáceres, de 25 años, crearon en 2005 un revolucionario cemento que tiene la capacidad de ser colado bajo el agua y ser 30% más liviano que el concreto hasta ahora conocido. Sergio Galván dijo que el concreto translúcido es más estético que el convencional, permite el ahorro de materiales de acabado como yeso, pintura y barniz y posee la misma utilidad.
Según el folleto comercial del producto, su fabricación es igual a la del concreto común. Para ello se emplea cemento blanco, agregados finos, agregados gruesos, fibras, agua y el aditivo cuya fórmula es secreta llamado ILUM. Además, en este nuevo concreto pueden introducirse objetos, luminarias e imágenes, ya que tiene la virtud de ser translúcido hasta los 2 metros de grosor sin distorsión evidente. Este producto representa un avance en la construcción de plataformas marinas, presas, escolleras y taludes en zonas costeras, ya que sus componentes no se deterioran bajo el agua. El aditivo ILUM es único en el mundo y le confiere al concreto 15 veces más resistencia con nula absorción de agua, además de que permite el paso de la luz. Tiene un peso volumétrico 30% inferior al comercial y puede ser colado bajo el agua. Actualmente, los autores tienen en proceso 15 solicitudes de patente en el país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 4 a escala internacional. También pretenden patentar el producto en Japón, en China, en India, en Estados Unidos, Sudamérica y en la Unión Europea. Los alumnos informaron que el helipuerto de la nueva estación de bomberos será construido con el concreto ILUM y por el cual ya asignaron el contrato con las autoridades del gobierno del Distrito Federal a través del Heroico Cuerpo de Donadores AC y del Fideicomiso Ave Fénix. El impacto de este desarrollo tecnológico permitió a los estudiantes construir la empresa Concretos Translúcidos SLR-DCB, la cual ha sido apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, desde hace más de un año, con 7.5 millones de pesos para trámites de certificaciones y patentes. La cementera italiana Italcimenti ha presentado una oferta para comprar la empresa. Y pues bueno, vamos a escuchar el comentario que nos hace en este sentido la doctora Guadalupe Salazar González, investigadora de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si bien la noticia que voy a dar no es reciente, es de pocos conocida. Se trata del invento del concreto translúcido, y menos se sabe que fue creado en 2005 por 2 estudiantes mexicanos de ingeniería, Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván Cázares. El concreto translúcido es casi transparente, pues deja pasar el 70% de la luz solar. Es 15 veces más resistente que el concreto común, pues resiste 4.500 kilogramos por centímetro cuadrado en lugar de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado, y es 30% menos pesado. Se puede colar en agua o bajo el agua. Se fabrica igual que el concreto común, con cemento blanco, agregados finos y gruesos, fibras, agua y el aditivo de una fórmula secreta, llamado ILUM. En los elementos constructivos se pueden introducir cosas, además de los elementos estructurales. Reduce el consumo de energía para iluminación y la transmisión de calor al interior. Sus características permiten expresiones plásticas a los edificios, y arquitectos de renombre han mostrado interés en emplearlo, como Teodoro González de León, Javier Sordo Madaleno, César Pelli, Zaha Hadid y Ren Koolhaas. Se han tramitado 15 patentes y los inventadores crearon una empresa que comercializa el ILUM, la cual recibió el apoyo del CONACYT para lograr patentes. Además, fue reconocido como el 4º mejor proyecto de ciencia y tecnología. México pide considerar al amaranto como un alimento altamente nutritivo por Swissinfo. Debido a su alta aportación proteínica al cuerpo humano, el amaranto, cuyo nombre en náhuatl huitlí significa la partícula más pequeña dadora de vida, debe considerarse un alimento altamente nutritivo y no solo una golosina, señaló el martes pasado la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, de México. El cereal, nativo de México y Centroamérica, contiene más proteínas que el maíz y el arroz y 80% más que el trigo. Además, aporta vitaminas A, B, C, B1, B2 y B3, ácido fólico, calcio, hierro y fósforo, y es una fuente rica de aminoácidos como la lisina.
Esta composición lo caracteriza como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano, indicó el director de la Organización para la Productividad de la SADER, Héctor Robles Berlanga. También destacó que se tiene el registro de 592 productores de este cereal en los estados de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Morelos, y una parte de ellos participa en la estrategia de acompañamiento técnico, la EAT. Durante la conferencia Amaranto, más que una alegría, un alimento ancestral, que se celebró en el marco del Día Internacional del Amaranto el 15 de octubre, el funcionario recordó que el cereal forma parte de los 50 alimentos del futuro, clasificados así por el Fondo Mundial por la Naturaleza en alianza con empresas y líderes en nutrición y sustentabilidad. Esto junto con el camote, la flor de calabaza, las lentejas, la quinoa, la jícama, la moringa, el ajonjolí, la espinaca, la col morada y otros, y todos son vegetales. Su característica es que son nutritivos, accesibles, saben bien, también bajo impacto en nuestro planeta en comparación con los alimentos cárnicos, y están disponibles en una amplia variedad de países, entre ellos México, expuso. Además, dijo, representan la posibilidad de diversificar y enriquecer la dieta de las personas, pues actualmente el 75% de la alimentación global se integra por solo 12 especies de plantas y 5 de animales, lo cual implica una alimentación pobre en nutrientes y sabor y con afectación negativa en los suelos. El amaranto destaca especialmente por su bajo impacto ambiental, ya que puede ser cultivado en cualquier lugar sin requerir mucha agua e incluso lograr crecer en condiciones de sequía. Y en nuestra siguiente neta nacional desde ICA INT tenemos una buena noticia para México, y pues es que la destacada investigadora mexicana en ingeniería genética y biología molecular, Gabriela Olmedo, fue reconocida con el título de Cátedra ICA en Biotecnología e Innovación. Esto por sus aportes para promover el acceso a la nueva frontera del conocimiento gracias a su compromiso con la educación y la divulgación científica. El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, conocido como ICA, Manuel Otero, entregó el título a Olmedo, primera mujer en dirigir el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional de México, en una ceremonia virtual para la toma de posesión de su segundo mandato al frente de este organismo internacional. En la cita también intervino el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, y estuvieron presentes los ministros y ministras, secretarios, así como viceministros de Agricultura de los países de las Américas y otra serie de altos funcionarios internacionales vinculados al sector. Olmedo es la directora de la unidad Irapuato del CINVESTAB del Instituto Politécnico desde el 2013 y es investigadora titular del Departamento de Ingeniería Genética de la misma unidad que encabezó del 2007 al 2013. Dirige el Laboratorio de Biología Molecular y Ecología Microbiana, el cual maneja líneas de investigación relativas a genómica bacteriana y estudio de comunidades microbianas. Sus estudios sustentan el enorme potencial de estos microorganismos para desarrollos biotecnológicos para la agricultura, como biofertilizantes. Como investigadora, también destaca su labor en análisis y registro de plantas, en inocuidad mediante análisis metabólicos y moleculares, entre otras líneas. Por su parte, el secretario de Agricultura de México resaltó que los retos de una agricultura más productiva y sustentable que se requiere en los últimos tiempos actuales precisa del conocimiento científico del más alto nivel, por lo que valoró la ardua y destacada labor desarrollada por Olmedo, que a la postre la hace acreedora del título entregado por el ICA. En tanto, el titular del ICA mencionó que, al destacar el trabajo de las mujeres de las Américas en la ciencia, es una actividad que no solo es grata para el instituto, sino que es un mandato y una obligación. Escuchemos ahora también el comentario de la doctora Teresita Paz Maldonado, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El pasado 17 de enero de 2022, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en San José, Costa Rica, reconoció a la destacada investigadora mexicana en Ingeniería Genética y Biología Molecular, la doctora Gabriela Olmedo,
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Campus Irapuato con el título de Cátedra ICA en Biotecnología e Innovación, por sus aportes para promover el acceso a la nueva frontera del conocimiento gracias a su compromiso con la educación y la divulgación científica. En la cita, también intervino el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, y estuvieron presentes ministros y ministras, secretarios, así como viceministros de Agricultura de los países de las Américas. La doctora Olmedo dirige el Laboratorio de Biología Molecular y Ecología Microbiana, el cual maneja líneas de investigación relativas a genómica bacteriana y estudio de comunidades microbianas. Sus estudios sustentan el enorme potencial en estos microorganismos para desarrollos biotecnológicos para la agricultura como los biofertilizantes. En este contexto, es necesario destacar que la doctora Olmedo resalta que hay que seguir impulsando a las mujeres, quienes ya contribuyen mucho a la agricultura, pero tienen mucho más que ofrecer desde el ámbito de la ciencia y la tecnología. La academia debe de comprometerse con la agricultura y la ciencia y la tecnología tienen que ser la base de la agricultura sostenible, como lo resaltó. Por lo anterior, es necesario continuar generando conocimiento de frontera en México para mejorar el uso de los suelos agrícolas que fueron impactados por los agroquímicos. Es imperante generar productos biológicos que, además de favorecer el desarrollo de los cultivos, promuevan la remoción de contaminantes emergentes como son los agroquímicos utilizados ampliamente en nuestro campo agrícola. Por ello, nuestro grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP se ha enfocado a la identificación y caracterización de hongos endémicos provenientes del suelo agrícola para que en lo sucesivo se utilicen como agentes biológicos para el saneamiento y el desarrollo de cultivos libres de estos agroquímicos. Muchas gracias. Noticias internacionales. Alertan de los riesgos de videojuegos en niños con predisposición de arritmias. Por Europa Press, los videojuegos pueden provocar arritmias cardíacas potencialmente mortales en niños susceptibles cuya predisposición puede no haber sido reconocida previamente, según un nuevo informe publicado en Heart Rhythm, la revista oficial de la Sociedad de Ritmo Cardíaco, la Sociedad de Electrofisiología Cardíaca y en la Sociedad de Electrofisiología Pediátrica y Congénita. Los investigadores documentaron un patrón poco común, pero distinto, entre los niños que pierden el conocimiento mientras juegan con videojuegos. Los videojuegos pueden representar un riesgo grave para algunos niños con afecciones arrítmicas. Podrían ser letales en pacientes con afecciones arrítmicas predisponentes, pero a menudo no reconocidas previamente, explica la investigadora principal Claire M. Lewy, del Centro del Corazón para Niños, Red de Hospitales Infantiles de Sydney, Australia. Los niños que pierden repentinamente el conocimiento pueden, mientras juegan con aparatos electrónicos, deben ser evaluados por un especialista en cardiología, ya que podría ser el primer signo de un problema cardíaco grave. Los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura e iniciaron un esfuerzo de divulgación internacional en varios sitios para identificar casos de niños con pérdida repentina de conciencia mientras jugaban a videojuegos. En los 22 casos que encontraron, los videojuegos de guerra multijugador fueron del desencadenante más frecuente. Algunos niños murieron tras una parada cardíaca. Los diagnósticos posteriores de varias afecciones del ritmo cardíaco pusieron a los niños en riesgo continuo. La taquicardia ventricular polifórmica, catecalomerígena y el síndrome de QT largo congénito tipos 1 y 2 fueron las causas subyacentes más comunes. Hubo una alta incidencia de variantes congénitas potencialmente relevantes, el 63% entre los pacientes, lo que tiene importantes implicaciones para sus familias. En algunos casos, la investigación de un niño que perdió el conocimiento mientras jugaba a un videojuego llevó a que muchos miembros de la familia fueran diagnosticados con un importante problema familiar de ritmo cardíaco. Las familias y los equipos sanitarios deberían pensar en las precauciones de seguridad en torno a los juegos electrónicos en los niños que padecen una enfermedad en la que los ritmos cardíacos rápidos y peligrosos son un riesgo, señala Lowry. Y nuestra siguiente neta internacional desde Swiss Info. Hay fallas en medicación, complican terapia al 50% de los pacientes, según experto.
y es que los errores de medicación por omisión o falta de control en la administración ocurren hasta en 50% de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y son una de las primeras causas de muerte en el mundo. Así lo afirmó el médico internista Salvador Ríos Martínez. En entrevista con EFE, durante el Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que tiene lugar en la ciudad de Guadalajara del 10 al 15 de octubre, el especialista detalló que las fallas en la administración de los medicamentos están ligadas desde la interpretación de la receta hasta un cansancio del personal médico. Si se excede o le falta medicamento, la terapia va a complicarse. Depende del hospital, pero hay estadísticas que marcan que las complicaciones son de más de 50%. Por eso están consideradas entre la quinta y sexta causa de muerte a nivel mundial los errores de medicación. Ríos Martínez afirmó que hay innovaciones tecnológicas que ayudan al personal médico a programar el tipo de medicamento que van a recibir de forma precargada. Estos aparatos, conocidos como sistema cerrado de integral de terapia de infusión, tienen un programa informático con una lista de los medicamentos que usan los hospitales y que puede ser personalizada de acuerdo al tipo de servicio en el que se está usando. Además de ayudar a administrar los medicamentos, estas innovaciones son útiles para que el paciente tenga una buena alimentación artificial, así lo detalló el experto. Los aparatos ayudan a reducir hasta 50% las estancias en las unidades de cuidados intensivos y 30% el tiempo que una persona pasa en cualquier servicio hospitalario, por lo que también economizan costos para el sistema de salud. Hasta ahora, estos sistemas son utilizados en hospitales privados del norte de México y este año instancias del sector salud público como el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron a incorporarlos a sus unidades de salud. Pues bueno, este es un ejemplo más de cómo el conocimiento y la tecnología pueden estar en distintos sectores y qué más que en el sector salud que nos ayuden a tener una mejor terapia. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. Tumores forman estructuras temporales para evitar inmunoterapia. Por Crónica. Recientes hallazgos publicados en la revista eLife proporcionan una teoría novedosa sobre cómo las células tumorales evitan la destrucción por parte del sistema inmunitario. También podrían informar el desarrollo de tratamientos que combinen la inmunoterapia con la inhibición cronometrada de varias de señalización relevantes en las células tumorales. La inmunoterapia contra el cáncer aprovecha el sistema inmunitario del cuerpo para combatir el cáncer. A pesar de su notable éxito, la mayoría de los pacientes que reciben inmunoterapia solo verán que sus tumores se reducen de tamaño temporalmente antes de regresar, y es probable que estos tumores recidivantes sean resistentes al tratamiento de inmunoterapia, dice el primer autor, Amit Goodwillie, estudiante del doctorado en el Carmel Lab en la Universidad de Tel Aviv, Israel, en el momento en que se llevó a cabo el estudio, y ahora es investigador principal en Nucleali, Tel Aviv. Para identificar cómo recaen los tumores después de la inmunoterapia, Carmi y el equipo comenzaron comparando las secuencias genéticas de genomas completos en tumores primarios y recidivantes en el mismo paciente. Su análisis sugirió que los tumores recidivantes no cambian drásticamente después de la inmunoterapia. A continuación, el equipo estudió este proceso en el cáncer de mama y el melanoma, utilizando modelos de ratones en los que los tumores resistentes a la inmunoterapia habían recaído. Administraron a los ratones células de tumores tratados y permitieron que estas células alcanzaran un tamaño palpable. El equipo encontró que las células eran igualmente susceptibles al mismo enfoque de inmunoterapia que el tumor original, aunque recayeron antes.
Este mecanismo, previamente desconocido de resistencia tumoral, destaca una limitación actual de la inmunoterapia, dice el autor principal Yaron Karmi, investigador principal del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv. Durante la última década, muchos estudios clínicos han utilizado inmunoterapia seguida de quimioterapia, pero nuestros hallazgos sugieren que la inhibición cronometrada de las vías de señalización relevantes deben ocurrir junto con la inmunoterapia para evitar que el tumor se vuelva resistente a los tratamientos posteriores. Y desde Excelsior, Ernesto Méndez nos comparte nuestra siguiente neta internacional con una noticia lamentable para el medio ambiente. Y es que casi el 70% de la fauna salvaje desapareció desde 1970. Los impactos negativos de las actividades humanas en la naturaleza se manifiestan en el descenso del 69% en las poblaciones de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios en todo el mundo a partir de 1970, alertó el informe Planeta Vivo 2022. Este reporte, cada 2 años, presenta el Fondo Mundial para la Naturaleza, advierte que América Latina y el Caribe muestran el mayor declive regional en la abundancia poblacional media de ejemplares de vida silvestre, con 94%. Planeta Vivo monitorea a 32.000 poblaciones de 5.230 especies a nivel global y ofrece la imagen más nítida e instantánea sobre su situación en medio de 2 emergencias provocadas por el ser humano: el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Entre 1970 y 2018, el 69% en promedio de las poblaciones de esta fauna salvaje, como peces, pájaros, mamíferos, anfibios y reptiles, desapareció, según lo indica el índice Planeta Vivo. La destrucción de los hábitats naturales, en particular para desarrollar la agricultura, sigue siendo la principal causa, según el informe, seguido por la explotación exagerada y la caza furtiva. El cambio climático es el tercer factor, pero su papel aumenta muy rápido, advierte Marco Lambertini, director general de la agrupación. Siguen la contaminación del aire, del agua, del suelo, así como la diseminación por el hombre de especies invasivas. Cuando se acerca la cumbre internacional de la COP15 Biodiversidad a celebrarse en diciembre en Montreal, el WWF pide a los gobiernos aprovechar esta última oportunidad para adoptar un acuerdo mundial ambicioso destinado a salvar a las especies salvajes, similar al Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Las cifras son verdaderamente aterradoras para América Latina, con 94% de desaparición en promedio en esta región, conocida por su biodiversidad y decisiva para la regulación del clima, declaró Mark Wright, director científico del Fondo Mundial para la Naturaleza. El índice Planeta Viviente registra ahora 5.230 especies de vertebrados repartidos en unas 32.000 poblaciones de animales en el mundo. Marte primitivo podría haber estado lleno de vida hasta que cambió el clima y causó su desaparición, por DW. El Marte primitivo pudo haber proporcionado en el subsuelo un entorno favorable para la vida microbiana que se alimenta de hidrógeno y produce metano, señala un estudio basado en modelos que publica Nature Astronomy. La investigación, encabezada por Boris Sauterey de la Universidad de Arizona, se remonta al periodo Neóquico, hace más de 3.700 millones de años. Hasta ahora, las pruebas sugieren que el planeta rojo albergó, al menos durante parte de su historia, condiciones potencialmente favorables para el desarrollo de la vida. Sin embargo, la ciencia ha tratado de establecer en pocas ocasiones cuantitativamente la probabilidad de tal escenario. El equipo presenta una evaluación probabilística de la habitabilidad de Marte para los metanógenos basados en el hidrógeno 2 y cuantifica su retroalimentación biológica sobre la atmósfera y el clima de Marte. El resultado es que la habitabilidad subsuperficial era muy probable y estaba limitada principalmente por la extensión de la cobertura de hielo en la superficie. El equipo modeló la interacción entre el entorno primitivo de Marte y un ecosistema de hidrogenótrofos metanogénicos
los cuales se consideran entre las principales formas de vida en la Tierra. En Marte, el regolito poroso saturado de salmuera habría creado un espacio físico protegido de la radiación ultravioleta y cósmica y proporcionando un disolvente, indican los autores del estudio. Además, la temperatura bajo el suelo y la difusión de una atmósfera densa y reducida podrían haber sustentado organismos microbianos simples que consumían hidrógeno 2 y CO2 como fuentes de energía y carbono y producían metano como residuo. Las simulaciones de los autores predicen que la corteza marciana era un lugar viable para este ecosistema, siempre y cuando la superficie no estuviera totalmente cubierta de hielo. Y Katie Hunt de CNN nos comparte la siguiente neta internacional relativa a que la NASA fijó una nueva fecha para otro intento de lanzamiento de su misión Artemis I, después de que el huracán Ian obligara a la agencia espacial a hacer retroceder su enorme cohete hasta su hangar en el Centro Espacial Kennedy de Florida a finales del mes pasado. La ventana de lanzamiento de 69 minutos para el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, se abrirá a las 12:07 de la mañana del lunes 14 de noviembre, dijo la NASA este miércoles. Si el lanzamiento es exitoso, el cohete de 98 metros de altura enviará la nave espacial Orión sin tripulación alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra para probar sus sistemas. Se espera que la misión dure 25 días, con un amerizaje en el Océano Pacífico el viernes 9 de diciembre. La agencia espacial dijo que se requeriría un trabajo mínimo para preparar el cohete y la nave espacial Orión para su traslado a la plataforma de lanzamiento, un lento viaje de 6.4 kilómetros que podría producirse tan pronto como el viernes 4 de noviembre. El objetivo general del programa Artemis de la NASA es devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo. Y pues esta misión, que se espera sea la primera de muchas, sentará las bases iniciales probando el cohete y la nave espacial y todos sus subsistemas para garantizar que es lo suficientemente segura para que los astronautas puedan volar. Pero pues el lanzamiento de esta primera misión no ha sido una tarea sencilla. Los problemas técnicos frustraron los dos primeros intentos, mientras que el huracán arruinó el tercero. La NASA solicitó ventanas de lanzamiento de 2 horas para el miércoles 16 de noviembre a la 1:04 de la mañana y el sábado 19 de noviembre a la 1:45 de la mañana también. Decenas de genes de plantas transferidos a un insecto, por Europa Press. La mosca blanca de hoja plateada, una de las principales plagas de cultivos en los trópicos, cuenta con al menos 49 genes vegetales transferidos al genoma del insecto, revela un nuevo estudio. Nunca antes se había detectado una cantidad tan grande de genes transferidos entre plantas y un insecto. Estos hallazgos abren la puerta a nuevas investigaciones sobre las relaciones entre plantas e insectos que podrían conducir a métodos innovadores del control de plagas y reducir el uso de pesticidas. La guerra entre las plantas y los insectos herbívoros se remonta a millones de años y ha llevado a ambos protagonistas a una carrera armamentista. A medida que las plantas despliegan señales y levantan barreras físicas y químicas, los insectos desarrollan estrategias inteligentes para sortear esos obstáculos. Pero los genes implicados en la adaptación de los insectos a veces tienen un origen sorprendente. Estudios recientes de 2020 y 2021 mostraron la transferencia de 2 genes de plantas al genoma de la mosca blanca de hoja plateada, con un gen que le da a la mosca blanca la capacidad de neutralizar las toxinas producidas por las plantas como mecanismo de defensa. Intrigados por este hallazgo, 2 científicos, uno del National Research Institute for Agriculture y otro del CNRS, la agencia francesa de investigación, buscaron saber cuántos genes derivados de plantas se encontraron en el genoma de la mosca blanca, que se secuenció por completo en 2016. Su investigación actual se publica en Genome Biology and Evolution. Al realizar un análisis bioinformático, los investigadores identificaron 49 genes de plantas en el genoma de la mosca blanca, derivados de 24 eventos de transferencia de genes horizontales independientes. La mayoría de estos genes muestran características de funcionalidad, lo que significa que se expresan en insectos y tienen secuencias con signos de presión evolutiva, por lo que juegan un papel potencial en los insectos, informa la INRAE.
5,000 millones de smartphones serán basura para finales de este año, nos comparte en nuestras netas internacionales El Universal. Así es, pues unos 5.300 millones de teléfonos móviles y smartphones dejarán de usarse este año, pero pese a estar fabricados con valiosos materiales, solo una mínima parte será reciclado y el resto acabará en contenedores, incinerado con la basura o soterrado en un cajón. No parecen muchos, pero apilados con esa cantidad de aparatos se podría construir una torre, escuche usted, de 50,000 kilómetros, es decir, 120 veces más allá de la Estación Espacial Internacional y una octava parte del camino a la Luna. Y es que, a pesar de contener oro, cobre, plata, paladio y otros componentes reciclables, sorprendentemente, los teléfonos móviles son uno de los componentes electrónicos más acaparados por los consumidores. Para averiguar por qué los hogares y las empresas no reciclan ni reparan los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso, el WEEE Forum, el consorcio que agrupa las empresas que gestionan su reciclaje, llevó a cabo una encuesta cuyos resultados han sido respaldados por el Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Los resultados de esta encuesta se han difundido este jueves, horas antes del Día Internacional de los Residuos Electrónicos, que se celebra el 14 de octubre. Las encuestas se hicieron entre junio y septiembre de 2022 en 8.775 hogares de Portugal, Países Bajos, Italia, Rumania, Eslovenia y el Reino Unido, donde cada hogar acumula una media de 74 productos electrónicos como teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles, herramientas eléctricas, secadores de pelo, tostadoras y otros aparatos. De esos 74 productos, 13 se guardan, 9 funcionan pero no se usan y 4 pues están rotos. Así que ya lo sabe, un llamado a reciclar estos aparatos. Recuerde que hay centros de acopio aquí en nuestro estado para depositar y desechar correctamente estos aparatos electrónicos. El multimillonario negocio de los delitos medioambientales, por DW. Sectores enteros de la minería ilegal, el comercio de madera o la eliminación de residuos han sido tomados por carteles mafiosos, afirma Sasa Brown, investigador criminal alemán de Interpol, en entrevista con DW. Los delitos contra el medio ambiente son variados: el vertido o emisión ilegal de sustancias en agua, suelo y aire, el comercio ilegal de fauna y flora silvestre, la tala ilegal y los desechos. Ninguna zona de la naturaleza parece segura. Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2016, solo el mercado ilegal de residuos tiene unos márgenes de beneficios de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares estadounidenses al año. Esto se debe a que se ahorran los costos de la eliminación adecuada y no se pagan los permisos correspondientes. Esas ganancias se han vuelto más interesantes para la mafia de los que el negocio de la droga. La madera tropical curada para yates, por ejemplo, es escasa y la demanda para la construcción es enorme. Katharina Lang, encargada de los delitos forestales de la Oficina Alemana del Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, denuncia que los consumidores no pueden estar seguros de que la madera de cualquier producto no ha sido talada ilegalmente. Según el Centro Tecnológico, la tala ilegal representa hasta el 30% del sector forestal. En los países productores tropicales más importantes llega incluso al 90%. La ley alemana sobre el comercio de la madera, que prevé un certificado de origen, quiso poner fin a esta situación, pero con esa etiqueta a menudo se cometen fraudes. La WWF ha podido demostrarlo en repetidas ocasiones, subraya Lang, entrevistada por DW. La supuesta ganga resulta ser madera de desecho de baja calidad, pero es declarada como madera de Bancari procedente de Vietnam. Y en otra de nuestras netas internacionales, las secuelas eternas de las pruebas nucleares en el medio ambiente. Desde septiembre, Corea del Norte ha intensificado sus pruebas con misiles balísticos. En el caso de que en el futuro se llegaran a realizar pruebas nucleares, como predicen algunos observadores, los lanzamientos no solo harían aumentar las tensiones políticas, sino que también representarían una amenaza seria para el medio ambiente. En el pasado, países como Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y el Reino Unido
Han probado armas nucleares, contaminado paisajes y esparciendo nubes radioactivas. Como consecuencia de tratados globales, a partir de 1963, las pruebas nucleares se llevaron a cabo sobre todo bajo tierra, y desde su prohibición en 1996, solo India, Pakistán y Corea del Norte han realizado ensayos. Este último país es el único del que se sabe que también ha llevado a cabo pruebas en el siglo XXI. Alicia Sanders, de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, recuerda que los efectos de las pruebas nucleares sobre el medio ambiente prácticamente duran para siempre. De acuerdo con un estudio de 2015 sobre el impacto de acciones militares en el medio ambiente, las exposiciones nucleares representan una amenaza extrema para la biodiversidad local. La energía masiva liberada a la hora de la detonación mata a cualquier organismo cerca del epicentro. Incluso a varios kilómetros de distancia, las altas temperaturas han causado quemaduras letales a los seres humanos, por lo que se cree que una explosión tenga el mismo efecto sobre los animales. Además, la presión daña los pulmones y provoca hemorragias. Aquellos animales que no mueren inmediatamente probablemente morirán como consecuencia de infecciones pocos días o semanas después del lanzamiento, según el estudio de 2015. Demostrada la generación de electricidad a partir de agua salada. Por Europa Press. Científicos de la Universidad de Osaka han demostrado que se puede obtener electricidad de agua con una alta concentración de sal, como el agua de mar. La ósmosis, el movimiento espontáneo de iones o moléculas disueltos a través de una membrana semipermeable cuando hay una diferencia de concentración entre los dos lados, puede aprovecharse para generar electricidad, y los océanos están llenos de agua salada, que se puede utilizar para ayudar y aliviar la creciente demanda de energía de la humanidad. Sin embargo, para que sea práctica, esta membrana debe ser muy delgada y altamente selectiva para permitir el paso de iones, pero no de moléculas de agua. Ahora, un equipo de investigación dirigido por el Instituto de Investigación Científica e Industrial de la Universidad de Osaka ha utilizado tecnología de procesamiento de semiconductores convencional para controlar con precisión la estructura y disposición de los nanoporos en una membrana de silicio ultrafina. Debido a que estos métodos de fabricación existen desde hace décadas, los costos y las complejidades de diseño se minimizaron. Además, el tamaño y la ubicación de los poros podrían controlarse con precisión. Cada vez que hay una situación de desequilibrio, como dos tanques de agua con diferentes concentraciones de sal, a menudo existe la oportunidad de convertir esta energía termodinámica en electricidad, dice el primer autor, Masuku Tsusui. Con un solo nanoporo de 20 nanómetros de tamaño, el dispositivo alcanzó una eficiencia energética máxima de 400 kilowatts por metro cuadrado. Sin embargo, los investigadores descubrieron que agregar demasiados nanoporos a la membrana en realidad reduciría la energía que se podría extraer. La configuración óptima de los poros, nanoporos de 100 nanómetros, de tamaño dispuestos en una cuadrícula con una separación de 1 micrómetro, produjo una densidad de potencia osmótica de 100 watts por metro cuadrado. Y en nuestra siguiente neta internacional desde el Universal, Microsoft está realizando un cambio importante en su marca Microsoft Office. Después de más de 30 años, Microsoft Office cambiará su nombre a Microsoft 365 para marcar la colección de aplicaciones de productividad en crecimiento de la firma. Si bien las aplicaciones de Office como Excel, Outlook, Word, PowerPoint no desaparecerán, Microsoft ahora se referirá principalmente a estas aplicaciones como parte del Microsoft 365 en lugar de el que ya conocemos como Microsoft Office. Microsoft ha estado impulsando esta nueva marca durante años, después de cambiar el nombre de las suscripciones de Office 365 a Microsoft 365 hace 2 años, pero los cambios son mucho más profundos actualmente. En los próximos meses, Office.com, la aplicación móvil de Office y la aplicación de Office para Windows se convertirán en la aplicación Microsoft 365 con un nuevo icono, una nueva apariencia e incluso más funciones, según se puede leer como respuesta a una pregunta frecuente de Microsoft. Esto significa que si usa cualquiera de las aplicaciones dedicadas de Office, pronto todas tendrán la marca Microsoft 365 y un nuevo logotipo.
Los primeros cambios en el logotipo y el diseño aparecerán en office.com en noviembre, seguidos por la aplicación de Office en Windows, iOS y Android, que cambiarán de marca en enero. Microsoft 365 ahora albergará Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream y la nueva aplicación Messenger de Microsoft. Una aplicación central de Microsoft 365 para dispositivos móviles y de escritorio incluirá también una fuente de colegas y reuniones relevantes, un centro para todos sus archivos y documentos y etiquetas personalizadas para agrupar y organizar el contenido. Sin embargo, la marca Microsoft Office no desaparecerá instantáneamente, y es que Microsoft continuará ofreciendo compras únicas de su paquete de aplicaciones de Office a consumidores y empresas a través de los planes Office 2021 y Office LTSC. Así que ya lo saben, que muchas veces no le ponemos atención a estos detalles técnicos al utilizar nuestra computadora. Pues bueno, verán un cambio en esta marca. ¿Por qué está aumentando la miopía en los niños? Por BBC News. Muchos padres y médicos alrededor del mundo están alarmados por las altas tasas de miopía en los niños. A finales de la década de 1980 y 1990, varios padres de familia en Singapur comenzaron a notar un cambio preocupante en sus hijos. Para la mayoría de las personas, la vida en la pequeña nación estaba mejorando enormemente en ese momento. El acceso a la educación, en particular, estaban transformando a una generación y abriendo las puertas a la prosperidad. Pero también se dio una tendencia menos positiva. Cada vez más niños se estaban volviendo miopes. Nadie fue capaz de detener esta crisis de la vista en el país y las tasas de miopía continuaron en aumento. Hoy en día, Singapur tiene una tasa de miopía de alrededor del 80% en adultos jóvenes y ha sido llamada la capital mundial de la miopía. Lo que sucedió en Singapur ahora pareciera estar sucediendo en todo el mundo. Países con estilos de vida completamente diferentes se han visto unidos por un fenómeno sorprendente: las tasas vertiginosas de esta enfermedad visual. En los Estados Unidos, alrededor del 40% de los adultos son miopes, frente al 25% en 1971. Las tasas se han disparado de manera similar en el Reino Unido. Pero su situación palidece en comparación con las de los adolescentes y adultos jóvenes en Corea del Sur, Taiwán y China continental, cuyas tasas de prevalencia oscilan entre el 84 y el 97%. Si continúan las tendencias actuales, la mitad de la población mundial será miope para 2050, y el problema parece estar propagándose a un ritmo más acelerado que nunca. Y bueno, eso es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Muchísimas gracias, Amanda, y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Lalo Carrillo, como siempre, en los controles. Les saludo desde donde quiera que nos esté escuchando. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.